Angkor Wat, en Camboya, es uno de los sitios arqueológicos más asombrosos jamás creados. Con una extensión de más de 160 hectáreas y construido con alrededor de 10 millones de bloques de piedra, empequeñece a la mayoría de los lugares sagrados del planeta. Es varias veces más grande que la Ciudad del Vaticano y contiene más bloques que incluso la Gran Pirámide de Giza. Desde sus inicios, Angkor Wat se percibió más como una declaración imposible en piedra que como un templo. Durante gran parte del siglo XX, la guerra y la inestabilidad en Camboya impidieron la investigación a gran escala en el sitio. Esto significó que uno de los mayores complejos antiguos de la Tierra permaneció parcialmente comprendido durante décadas. Cuando finalmente se reanudaron los trabajos científicos más profundos en el siglo XXI, la imagen que surgió fue mucho más extraordinaria de lo que nadie esperaba. Angkor Wat no era simplemente un templo en la selva, sino el centro de algo mucho más grande. La leyenda popular cuenta que un explorador francés llamado Henry Mouhot redescubrió Angkor Wat por accidente tras adentrarse en la selva en 1860. En realidad, el sitio nunca se perdió del todo, ya que los lugareños siempre lo conocieron y continuaron visitándolo. Mouhot ni siquiera fue el primer europeo en verlo, ya que viajeros anteriores lo habían descrito siglos antes. Lo que realmente hizo fue dar a conocer el sitio a un público global mucho más amplio a través de sus escritos y bocetos. Cuando Mouhot vio Angkor Wat por primera vez, quedó sobrecogido por su magnitud y belleza. Describió sus torres, galerías, tallas y superficies de piedra pulida con un lenguaje generalmente reservado para maravillas indescriptibles. Lo que más le impresionó no fue solo la grandeza, sino la precisión de la mampostería. Los bloques encajaban tan perfectamente que las juntas eran casi invisibles, sin mortero visible y con apenas marcas de herramientas. A medida que arqueólogos posteriores estudiaban el complejo, se dieron cuenta de que Angkor Wat no solo era grande, sino de una magnitud inimaginable. Abarcaba más de 400 acres, estaba rodeado por un inmenso foso y contenía templos, terrazas, galerías, pilares, estatuas e innumerables tallas. Las torres centrales con forma de capullo de loto se alzaban imponentes sobre el paisaje como montañas de piedra. Cada superficie parecía estar cubierta de arte, simbolismo y un diseño meticuloso. La explicación histórica aceptada es que Angkor Wat fue construido en el siglo XII por el rey Jemer Suryavarman II como un templo hindú dedicado a Vishnu. Según esta visión, sirvió como el corazón espiritual y político del imperio Jemer. Con el tiempo, a medida que el imperio declinaba, el sitio fue abandonado gradualmente y la selva lo recuperó. Esta explicación justifica la dinastía y la religión, pero no resuelve por completo el misterio. El primer gran problema es la logística. El complejo se construyó con aproximadamente 10 millones de bloques de piedra, muchos de los cuales pesaban hasta 1,5 toneladas cada uno, y esas piedras se transportaron desde canteras situadas a unos 40 kilómetros de distancia. Para completar la estructura en el período comúnmente aceptado, los trabajadores habrían tenido que extraer, transportar, dar forma y colocar la piedra a un ritmo casi increíble. Para muchos investigadores, este ritmo se asemeja más a una operación industrial que a una construcción antigua. Y luego está la ingeniería en sí. El enorme foso que rodeaba Angkor Wat no era solo defensivo o simbólico, sino esencial para la supervivencia del monumento. Contribuyó a estabilizar la estructura al equilibrar la presión del enorme complejo de piedra y controlar el nivel freático. Sin ese equilibrio hidráulico, el templo podría haberse agrietado, desplazado o derrumbado hace mucho tiempo. Esto significa que Angkor Wat no era solo un monumento religioso, sino un sistema cuidadosamente diseñado. Sus constructores comprendían cómo las inundaciones y sequías estacionales afectaban el terreno bajo el sitio. Ajustaron la distribución del agua para que el templo flotara sobre una base estable a pesar del cambio climático. Se trata de un nivel de ingeniería ambiental que pocos esperarían del mundo medieval.
Durante mucho tiempo, los investigadores no pudieron comprender del todo el entorno de Angkor Wat, ya que la densa selva lo ocultaba casi todo. En 2012, los estudios LIDAR lo cambiaron todo. Mediante escaneo láser aéreo, los arqueólogos pudieron ver repentinamente bajo la densa vegetación del bosque. Lo que descubrieron fue uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la época moderna. Angkor Wat no se encontraba aislado en la selva. En su momento, formó parte de un gigantesco paisaje urbano de baja densidad que se extendía por más de 600 millas cuadradas. Ocultos bajo la vegetación se encontraban caminos, santuarios, canales, estanques, terraplenes, barrios y redes agrícolas. Eran los restos de uno de los asentamientos urbanos preindustriales más grandes jamás identificados. Los investigadores concluyeron que casi 1 millón de personas pudieron haber vivido en la región de Angkor. Esto transformó Angkor Wat de un templo aislado en el corazón ceremonial de una vasta metrópolis. La ciudad que la rodeaba no era caótica, sino meticulosamente organizada y profundamente dependiente del control del agua. Por eso Angkor llegó a ser conocida como una ciudad hidráulica. Su sistema de agua era una de sus características más asombrosas. Canales de más de 16 kilómetros de longitud, enormes embalses llamados barais, cientos de kilómetros de diques y arrozales cuidadosamente controlados permitían almacenar, redirigir y distribuir el agua por todo el territorio. El sistema sustentaba la agricultura, el saneamiento, el transporte e incluso la piscicultura. No se trataba solo de irrigación, sino de toda una civilización construida en torno al agua. Sin embargo, este enorme logro urbano e hidráulico no fue el final del misterio. Los investigadores también descubrieron que Angkor Wat había sido diseñado con un extraordinario significado cosmológico y astronómico. El complejo simbolizaba el universo hindú en piedra, con su torre central representando el monte Meru, la montaña cósmica sagrada. Los muros y el foso que lo rodeaban representaban las montañas y el mar cósmico en los confines de la creación. Esto significa que recorrer Angkor Wat no era solo entrar en un edificio, sino transitar por un modelo simbólico del universo. El templo transformó el mito en arquitectura a una escala colosal. Era a la vez una máquina sagrada y un mapa espiritual. Muy pocos yacimientos antiguos combinan monumentalidad y cosmología de forma tan completa. La precisión astronómica del lugar es igualmente impresionante. En el equinoccio, el sol sale directamente sobre la torre central vista desde la entrada. Ciertas medidas en la torre superior parecen corresponder a la duración del año solar, mientras que las dimensiones de las cámaras interiores parecen reflejar el ciclo lunar y las 27 o 28 mansiones lunares de la tradición hindú. Se debate si cada conexión numérica fue intencional, pero el diseño celestial general es innegable. Todos los edificios del complejo de Angkor Wat están alineados con los puntos cardinales con una precisión asombrosa. Esto ha llevado a algunos a describir la disposición como de una exactitud casi moderna. Sin importar cómo lo lograron, es evidente que no improvisaron. Poseían un conocimiento avanzado de orientación, geometría y planificación espacial a escala monumental. Luego están las tallas, que quizás sean la característica más impresionante de todo el sitio. Cada centímetro del templo parece estar cubierto de imágenes, desde enormes paneles narrativos hasta diminutos detalles ocultos que ningún visitante casual notaría. Se aprecian escenas de mitología, guerra, vida cortesana, naturaleza y simbolismo celestial. La cantidad de trabajo y arte que representan estas tallas es casi incomprensible. Algunos investigadores han señalado tallas particularmente extrañas que plantean interrogantes complejos. Un panel parece mostrar al dios solar Surya con 9 cuerpos celestes dispuestos a su alrededor, lo que ha llevado a algunos a afirmar que representa a los 9 planetas, incluido Plutón. Algunos interpretan otro relieve como la imagen de un hombre mirando a través de algo parecido a un telescopio.
Estas interpretaciones son controvertidas, pero han alimentado la idea de que Angkor Wat podría conservar conocimientos que no encajan fácilmente en la historia convencional. Otras imágenes inusuales han generado aún más debate. Se afirma que en el cercano Angkor Thom existen relieves que representan elefantes de 4 colmillos e incluso una figura parecida a un dinosaurio. Las explicaciones convencionales suelen argumentar que se trata de imágenes estilizadas, simbólicas o malinterpretadas. Pero para quienes ya consideran Angkor Wat una anomalía, tales tallas parecen aumentar el misterio. También existe la curiosa historia de un pozo profundo descubierto bajo la torre central. Arqueólogos que excavaban bajo una estatua de Buda posterior encontraron un pasaje similar a un pozo que descendía más de 21 metros, terminando en una caja de piedra rota con una abertura circular y restos de pan de oro. El objeto original se perdió posteriormente y el significado completo del descubrimiento nunca se explicó con claridad. Esa pieza faltante ha alimentado la especulación desde entonces. Algunas teorías sugieren que Angkor Wat pudo haber tenido funciones más allá de la religión y la realeza. La idea de un dispositivo solar, o incluso un antiguo sistema de energía, se ha propuesto basándose en el conducto central, el oro hallado en la torre y las extrañas formaciones espirales subterráneas reveladas posteriormente por el LIDAR. Estas ideas siguen siendo altamente especulativas, pero el mero hecho de que surjan tales teorías demuestra lo singular que es realmente el sitio. Quizás la pregunta más intrigante sea si los jemeres construyeron Angkor Wat desde cero o si heredaron algo más antiguo. Algunos señalan que cuando el visitante chino Zhou Daguan llegó a Angkor en 1296, los lugareños le contaron que el templo había sido construido por un arquitecto divino en una sola noche. Es una historia extraña si los constructores fueran simplemente tus antepasados recientes. Para algunos, suena más bien a la explicación de un pueblo que vivía entre ruinas cuyos verdaderos orígenes ya se habían desvanecido en la leyenda. Ya sea que Angkor Wat fuera construido enteramente por el Imperio Jemer o que conserve vestigios de algo más antiguo, un hecho es indiscutible. Es uno de los sitios más extraordinarios de la Tierra, que combina ingeniería, astronomía, planificación urbana, diseño simbólico y maestría artística a una escala casi imposible de exagerar. No era solo un templo, sino el corazón de una civilización que transformó todo un paisaje. E incluso hoy, con todas las investigaciones modernas, Angkor Wat sigue albergando algunos de sus mayores secretos ocultos en piedra.